Bienvenidos a todos a otro video del canal donde vamos a estar viendo entonces la continuación de los métodos de cadena. Que al final tuve que dividir el video de los métodos de cadena en dos partes. Espero que lo disfruten y este video incluso va a ser más interesante que el anterior. Voy a explicar bastantes cosas bonitas y muchas de las aplicaciones que tienen estos métodos a la hora de programar en JavaScript. Ok, entonces, búsquedas que lo que devuelven son booleanos. Si recordamos, los booleanos son true o false solamente. Entonces, ¿qué hacen esto? Ellos verifican que exista la coincidencia, que ya explicaré cuáles son las coincidencias en cada caso, y si encuentra la coincidencia devuelve true, y si no la encuentra devuelve false. Es como que esto de aquí, por ejemplo, cuando no encontraba la segunda posición de la i, nos devolvió un -1. Ahora sería que este -1, pues en este caso sería un false, y encontrar la posición en este caso sería un true. ¿Ok? Entonces, variable punto start with es el método. ¿Y qué tenemos que pasarle por parámetro? Tenemos que pasar por parámetro la cadena que queremos verificar si empieza por ella. ¿Qué quiere decir start with? Le pasamos una cadena que es e i i, en este caso, por ejemplo. Y él lo que hace es verificar si con esta secuencia de caracteres es con la que empieza variable, con la que empieza la cadena que queremos evaluar. Si es así, nos devuelve true, y si no, false. En este caso, evidentemente, es true, porque si venimos acá, empieza por E y I, con dos I. No creo que esto lo quería para explicar otras cosas, pero yo creo que aquí no es importante. O sea, si empieza por A, nos devuelve true, y en este caso, empieza por A. En el caso de que, por ejemplo, bueno, vamos a ver que nos devuelve true, primeramente. Nos devuelve true, si ven aquí, este es el primero. Déjame quitar estos dos, para que no estorben. Rapidito. Y entonces, nos devuelve true. Ahora, eso lo verifica que va empezando con esa cadena. O sea, aquí el espacio no importa. Recuerda que en la programación estos espacios también son caracteres. O sea, que nosotros si aquí ponemos más código y damos guardar, nos va a seguir dando true. Porque efectivamente sus dos primeros caracteres son E y I. Aunque después sigan con más caracteres. Tú le estás preguntando que si sus dos primeros, porque aquí verifica la posición, si sus dos primeros son E y en esa secuencia y nos va a seguir devolviendo true. ¿Me entiendes? True. Ok. Si por ejemplo le damos aquí un espacio, el espacio también se considera como un tipo de carácter y entonces ¿qué nos devolvería? Pues nos devolvería false, porque después de E y no hay un espacio, sino que hay un carácter. Nos va a devolver false. ¿Entiendes? Perfecto. Esto aquí me molesta y ya. Seguimos con el siguiente. El siguiente es parecido a este, pero hace lo contrario. Verifica si la cadena termina con la secuencia de comandos que le pasemos a continuación. ¿Cómo es esto? Pues de la misma manera. Yo le digo ends with con M y él me va a devolver false. Esto es falso. Termina con O. Si buscamos acá, false. Pero si le pongo higo o amigo o go, todo eso va a dar true. O sea, o da true. Si le pongo G o va a dar true también. ¿Me entienden? Si le pongo amigos entero también. Todo esto va a volver true. Ahora, incluso le puedo poner un espacio aquí y devolvería true también. Ahora, si yo, como ya tenía el ejemplo antes, pongo solo o sea, pongo AMI, no termina con AMI. O sea, esto no es, para que esto fuera verdad, tenemos que eliminar esto aquí, y entonces sí se cumpliría, pero en este caso no. Es amigo y esto va a volver false. Creo que se entiende bastante bien. Amigo, vamos a dejarlo así, que queda más bonito. Y este, que es súper importante, el include. El include es, busca la coincidencia, esté donde esté la cadena en todo. O sea, él evalúa que esto aparezca en cualquier lugar de la cadena. Includes.
Terminado en S es muy importante, que muchas veces ahí me falta sin querer, pues se me olvida y no funciona el código y es simplemente por una S. Así de difícil es buscar errores en JavaScript. Pero con la consola se pueden ayudar. Les dice dónde está el error más o menos. Entonces esto lo que nos dice es, dime dónde está incluido, o sea, dime si está incluido este carácter que nosotros le pasamos, esta cadena. Y en este caso sí, hay dos, e incluso hay más de una M. ¿Ok? Esto nos va a volver true. Entonces, si nosotros le ponemos una secuencia rara, aunque sea con caracteres que aparecen aquí, una T, una A, una L, no va a funcionar porque esto lo que evalúa es que esta secuencia, fíjense, no carácter por carácter, sino esta secuencia aparezca. Guardamos y nos va a volver false. Entonces esto es súper importante porque imagínense que nosotros queremos identificar cuando en el texto dice más, ¿ok? Nosotros le pasamos un texto, que por ejemplo va a ser un problema. El ejemplo, el ejercicio que dije que quería hacer en algún momento del curso. Nosotros queremos que nuestro código represente, traduzca ese problema y lo convierta en una operación matemática y la realice. Pues nosotros, por ejemplo, queremos identificar que en el texto diga más y si dice más que nos devuelva un true y ese true lo almacenamos para entonces después hacer el cálculo. Entonces, si por ejemplo yo digo, eh, déjame esto hacerle así para después incluirlo. Si por ejemplo le pongo calcula 2 más 3. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros podríamos identificar que lo que le estamos mandando a hacer es una operación de suma. ¿Por qué? Porque va a identificar que esto existe o incluso podemos hacer que sea así y entonces aquí ponerle esto. Entonces lo identificaría y sería true. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es muy divertido trabajar con estas cosas. Los métodos de cadena son súper interesantes y súper importantes en la programación. Entonces así funciona este ejemplo. Si ponemos más en este caso, nos va a salir de momento true. ¿Entienden lo que significa buscar coincidencias en este caso? Bien, seguimos a continuación. O sea, es muy importante de verdad este tema del include. Todos son importantes, pero bueno, hay algunos que son más que otros. Seguimos en esta larga clase de los métodos de cadena y vamos con devuelve una versión modificada del string. Recuerda que son cadenas inmutables. Todo esto, o sea, en este caso nos va a devolver cadenas nuevamente. Y nos va a parecer muy raro que no sean las propias cadenas lo que nos devuelvan, sino nuevas cadenas. Pero así es como funciona. Bien, miren, lo que hace primer, este primer método, replace, hace reemplazar la primera M que reconozca con una N. Él busca la coincidencia en todo el texto. O sea, aquí busca la coincidencia en todo el texto. Donde primero aparezca esta coincidencia, que es M, que aparece aquí, pues él va a sustituir esa por el segundo parámetro que le pasemos. En este caso es N. Guardamos cambio y vamos a ver el ejemplo. ¿Qué tal ni amigo? ¿Entienden cómo va funcionando? Por ejemplo, si yo de M le pongo MI, y vamos a sustituirlo por hola espacio, donde aparezca MI, esa secuencia de caracteres, él va a poner un hola con un espacio. O sea, va a ser ¿qué tal mi? Bueno, en este caso, aquí ya lo pondríamos ya. ¿Qué tal? Hola, amigo. ¿Qué tal? Hola, amigo. Un espacio y todo aquí. ¿Entienden cómo funciona? Busca primero la primera coincidencia de este string, de que primero que le pasemos por parámetro, y lo sustituyo por el segundo que le pasemos. Así de sencillo es. E igual, puede ser muy potente. Entonces, ¿qué es esto de to lower case y to uppercase? ¿Se acuerdan de lo que dije de que los strings, bueno, esto esto no tiene nada que ver. Bueno, lo del tema de case sensitive. Si le suena parecido, dice case. Bueno, esto lo que identifica es que sea, identifica no, esto lo que nos devuelve es, en este caso, la cadena misma, que no es la cadena misma, sino una copia de la cadena en la cual todos sus caracteres van a ser en minúsculas. Tu lowercase coge esta cadena y
todas las que parezcan en mayúsculas las convierte en minúsculas y las que no las mantiene así. Entonces nos devuelve una cadena totalmente con letras minúsculas. Y esto es importante. ¿Por qué? Por ejemplo, a la hora de uno loguearse ¿cómo se llama? En una página, por ejemplo. Cuando uno tira contra base de datos, o sea, busca en base de datos, en la base de datos, por ejemplo, dice Julián Martínez. Esto es lo que aparece a lo mejor en nuestra base de datos. ¿Y qué sucede si, por ejemplo, yo pongo mi nombre y mis apellidos, pero cuando los pongo, escribo lo siguiente: Julián Martínez Ruiz? Fíjense, no es lo mismo esta cadena que esta cadena. Si se dan cuenta, esta cadena tiene muchas más letras en mayúsculas, aunque signifiquen lo mismo. O sea, significa lo mismo a la hora del léxico, ¿no? De hablarlo. Pero no son iguales. Y entonces esto es lo que viene resolviendo to lowercase. Por ejemplo, en la base de datos hacemos que se mantengan, o sea, que todos los nombres y apellidos y toda la información aparezcan siempre en minúsculas. Entonces, a la hora de que el usuario ponga o sea, su nombre y sus apellidos en la consola, podemos hacer que una vez que él los ponga dentro del programa, convertamos todo eso que nos escribió en minúsculas. Y entonces después contrastar con la base de datos a ver si aparece o no. O sea, después de que cuando el usuario entre este texto, va a pasar al programa. Y el programa vamos a hacer que lo convierta por medio de este método en to lowercase. O sea, que lo convierte en esto. M aquí y una J minúscula. Y vamos a hacer que dentro del programa primero lo convierte en esto y entonces después le pregunta a la base de datos si esto aparece en la base de datos. En este caso sería verdadero y le diría al usuario, por ejemplo, usted se ha logueado correctamente. Entonces, fíjense la importancia, o sea, esta es una de las clases más importantes eh, del curso, el tema de los métodos de las cadenas. Bueno, eso es lo que significa y lo pondremos ahora en práctica en la consola. Entonces, to uppercase, como podrán imaginarse, es lo contrario, pone todos los caracteres en mayúsculas. Hey, ¿qué tal mi amigo? Todo en minúscula. Hey, ¿qué tal mi amigo? Todo en mayúscula. O sea, eso así es como funciona. Lower, pequeño, o sea, de todo en minúscula, upper, mayúscula. Y no necesitamos pasarle parámetros. O sea, aquí no hace falta pasarle nada. Porque simplemente va a tomar todo el valor que hay aquí y lo va a convertir en minúscula. Todo el valor que hay aquí lo va a convertir en mayúscula. Bastante interesante este ejemplo de estas cositas de estos métodos. Entonces, ¿qué venimos acá? Bien, ¿se acuerdan de este de acá que hicimos aquí? Del index of, de esto, que le pasamos un carácter y no buscar la posición. Bien, aquí es al revés. Aquí esto es parecido como lo primero que expliqué de variable, corchete y ponemos la posición. Bien, de esta manera obtenemos lo mismo, exactamente lo mismo que de esta. O sea, si escribimos 6 aquí e incluso lo ponemos en un console.log, sole.log, y guardamos cambio, le ponemos punto y coma y esto lo quitamos porque ya veremos más adelante que dice aquí. O sea, si hacemos esto nos tiene que devolver exactamente lo mismo y no nos devuelve nada porque debe ser un espacio, debe coincidir con un espacio, que es con este. Vamos a ponerle un número más, 7, y ahora sí debe aparecer una T. ¿Ok? Nos devuelve exactamente lo mismo. O sea, podemos buscar pasándole la posición, podemos buscar qué carácter se encuentra en esa posición. Y lo mismo tenemos con el chart at, pasándole por parámetro el número de la posición. Lo mismo que hacemos con los corchetes. Entonces, este es bastante sencillo.
Y como ya hemos visto anteriormente un ejemplo parecido, pues mucho más fácil. Ahora, ¿qué fue lo que yo hice aquí? Y creo que lo tenía que haber explicado al principio y no lo expliqué al principio. O hablé también, sí, hablé de la propiedad len, pero no lo pusimos en práctica. Len lo que nos devuelve es la longitud del string. Longitud no significa que nos devuelve la última posición. O sea, la longitud significa la cantidad de caracteres que tiene. Por ejemplo, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O sea, esto tiene 19 caracteres. Las posiciones, cuando nosotros sacamos posición, esto siempre es así. Si la cantidad de caracteres, por ejemplo, es 19, la última posición es 18. ¿Por qué? Porque uno comienza a contar los caracteres a partir de 1, evidentemente. La cantidad de caracteres cae, pero las posiciones empiezan a partir de 0. Por tanto y demás, ¿cómo nosotros sacamos cuál es la última posición de un string? Siempre ponemos len, y es lo que dice aquí, len menos 1. O sea, la cantidad de caracteres menos 1 nos va a dar igual siempre al número de la última posición. Creo que es bastante sencillo y que se entiende perfectamente. Entonces, si imprimimos esto, variable menos 1, o sea, variable.len, que es una propiedad, las propiedades no necesitan paréntesis así, ¿ok? Para esto son los métodos. A lo que se le dan propiedades, solamente son, o sea, simplemente se escribe el nombre de la propiedad después del punto. Ya después veremos este tema de las propiedades y tal cuando lleguemos a los objetos. Entonces, cogemos, guardamos y vemos que es O. Y O corresponde al último carácter. Y esto lo conseguimos por lo que ya expliqué anteriormente. Muy sencillo. Entonces, vamos al siguiente. El siguiente puse quita espacios de cualquier extremo. Esto a lo mejor cuesta un poco verlo, por eso lo puse aquí. Porque en consola, como los espacios no aparecen, o sea, como no tenemos comillas para limitarlo, no parece muy bien el tema este de los espacios. A ver, me explico. Lo que hace la propiedad string sin parámetros, esto no necesita propiedad, no, es un método. Lo que hace el método string es quitar los espacios excedentes de los extremos. Si aquí hay 10.000 espacios, los 10.000 espacios los quita. ¿Ok? Y deja entonces un hola. ¿Ok? Déjame dejar más espacio para que me entiendan. Quitan todos esos espacios. Entonces, si venimos acá y guardamos aquí primero, y no sé por qué no se guarda, ajá, ok. Quita todos los espacios y deja simplemente el hola. Eso es lo que hace el string. Los quita de ambos extremos. ¿Ok? Ahora, en el caso del... O sea, si no se entendió, es simplemente que elimina esto de acá. O sea, quita todos los caracteres que sean espacios de los extremos. Pero los que están en el medio no. O sea, este de aquí no. Si vemos ahora y guarda, no sé por qué está teniendo problemas. Ah, porque faltaba esto aquí. Bien. Si venimos acá, se dan cuenta que los espacios que están ya entre los caracteres no funcionan. Esto simplemente funciona con los extremos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso es lo que hace este. Simplemente lo deja en esto y esto es lo que devuelve. Entonces, hola. Console.log. Entonces, este string start es como un hermano de este, porque hace lo mismo, pero simplemente con el del principio. O sea, elimina los de adelante, pero deja el de atrás. Yo digo, esto en consola no se ve por la razón que ya expliqué, pero aquí debería aparecer entonces. Hola, perfecto. Entonces, en esta a lo mejor el ejemplo se ve más claro. Este le quita los de principio, pero el siguiente de aquí abajo quita los espacios del extremo del final y conserva los de adelante, ¿ok? Entonces, si yo ahora cojo, quito este, guardo, nos damos cuenta que se desplazó, ¿ok? Se desplazó. O sea, todo esto es el espacio que hay aquí que tenemos acá. Pero entonces este de aquí lo elimina.
Lo que no se puede ver en consola es simplemente lo que hace es esto, pero para que me entiendan. Y es importante porque estos finales se consideran caracteres. Esto no es muy complicado. Tampoco es excesivamente útil solo para detalles. Para este mismo tema de la recopilación de los nombres de los usuarios, contraseña y tal, a veces se utiliza, sobre todo el string. Ese. Entonces, llegamos a otros variados, que es el variable.repeat, que esto es bastante de cosas, hacer cosas bonitas y tal, pero mucha utilidad. Bueno, puede haber veces que sí tenga bastante utilidad, pero al principio no se lo van a ver. Entonces esto lo que hace es repetir el número, la cantidad de veces que le pasemos por parámetro el string. O sea, pones variable.repeat3, lo que hace es concatenar uno detrás de otro este string 3 veces. O sea, 1, 2 y 3. Vas a ver 3, hey, ¿qué tal mi amigo? ¿Ok? Va a repetirse 3 veces. En una sola misma cadena. O sea, una misma cadena. Esto va a estar continuado. O sea, esta cadena va a seguir continuada de esto. Va a seguir y va a haber exactamente lo mismo aquí. Y después lo mismo aquí. Lo veremos ahora. O sea, todo eso es un mismo string. No sé si se me entiende. Vamos aquí y ve. Dice, hey, ¿qué tal mi amigo? La concatena, o sea, la une. Hey, ¿qué tal mi amigo? Hey, ¿qué tal mi amigo? Así. Por ejemplo, si nosotros hacemos lo siguiente y ponemos un asterisco, esto se ve mucho. Va a repetir este asterisco 3 veces. 3 veces. Si ponemos 100 veces. Entonces, fíjense, como tal sí es poderoso porque ¿de qué manera uno podría, de manera óptima, fíjense, escribir tanto código, escribir 100 veces un mismo carácter? Es complicado y habría que hacerlo de forma manual. Entonces no es muy óptimo. Y simplemente con esto ya especificamos que queremos esta cantidad, que la concateno una tras de otra 100 veces. Es bien sencillo esto. Para esto que te voy a enseñar ahora es para conocimiento y para que sepan para qué sirve. Realmente hay una forma mucho más óptima de utilizar esto y es la que explico a continuación. Es concat. Concat es un método que lo que hace es, ¿vieron esto de aquí arriba? Lo hace, pero una sola vez. O sea, simplemente coge esto que está aquí y concatena. O sea, no es lo mismo. ¿Ok? No es para nada lo mismo. Déjenme explicarme bien. Esto lo que hace es concatenar. ¿Ok? Aquí arriba concatenado, pero el mismo string que tú le pasas. O sea, el mismo string sobre el que estás aplicando el método. Concat lo que hace es concatena el string, el valor que le pasemos por parámetro a el string donde estamos ejecutando el método. O sea, este es el string donde estamos ejecutando el método, que es este. Lo concatena, dice concat con lo que hay aquí adentro. O sea, es variable más lo que le pasemos aquí adentro. Si variable es, hey, ¿qué tal mi amigo? Pues cuando lo concatenemos con esto, va a ser, hey, ¿qué tal mi amigo? Así. Guardamos cambios y lo vamos y lo vemos. Hey, ¿qué tal mi amigo? O sea, es simplemente una concatenación. Entonces, pero esto si ven es bastante engorroso. Hay una forma más fácil de hacerlo. Y es la que explico a continuación. Es la que se puede usar con el operador más. O sea, con el operador más, con el mismo que utilizamos para los números, se puede utilizar para concatenar strings, o sea, cadenas de texto. Simplemente la variable la concatena, o sea, aquí no hay ni propiedades, ni métodos, ni nada, pero bueno, era importante señalarlo porque supera en lo que es optimización de código y tal a esta. Entonces simplemente haremos variable más y ponemos cómo estás, por ejemplo. Y ahora tiene que aparecer, hey mi amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Algo así. Hey, ¿qué tal mi amigo? ¿Cómo estás? ¿Entienden? Pues esto es, a grosso modo, como trabajan los métodos. Hay más, incluso pueden caer algunos, incluso hasta más importantes, yo creo que no. Pero estos son los más importantes, son bastante buenos y esto creo que es uno de los videos más importantes del canal porque de verdad enseñan cosas muy importantes que son más interactivas y que se utilizan mucho
a la hora de programar. Y es importante conocerlo. A la hora que le toque leer código, sepan con lo que están trabajando. Entonces, pues ya, esto ya lo borraré ahora. Este es mis clases sobre métodos de cadena. Traté de ser lo más explícito posible en todo. Traté también de abreviar. Al final tuve que hacerlo en 2 videos. Porque como se dan cuenta es muy largo. Hay cosas que es preferible explicarlos bien para que lo puedan entender y que no hayan tantas lagunas. Incluso lo van a entender mucho más después qué es cada cosa de un método y qué cosa es una propiedad cuando hagamos programación orientada a objetos. Y se van a dar cuenta que a la vez esto es string, o sea, esto es string, o sea, se comportan como si fueran objetos y por eso es que tienen métodos y tienen propiedades, porque se comportan como si fueran objetos. Pero incluso esos ya son detalles incluso más del nivel medio de lo que va a ser este curso. Así que muchas gracias a todos por ver el video. Espero que se suscriban después de este video que está muy bueno para que le puedan entrar una notificación de los nuevos videos que vaya subiendo al canal. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente video.